Todas las grandes series tienen temporadas. Y esta, que no se escribió en escritorios sino en trochas, caminos y cocinas campesinas, hoy llega al fin de su primera temporada. Voces del Guaviare es más que un proyecto audiovisual, es un acto de memoria, una cruzada por la verdad silenciada, un intento honesto de contar la historia desde adentro, con las palabras del que ha vivido, no del que ha supuesto. Durante 14 capítulos abrimos la puerta al pasado, a ese pasado que no está en los libros de texto, pero que vive en las manos arrugadas del viejo que sembró monte, en la voz entrecortada de la mujer que enterró a un hijo, en los ojos del joven que sueña con quedarse y no marcharse. Cada historia que recogimos fue una semilla de dolor, de lucha, de resistencia, pero también de orgullo, de ese orgullo que nace no del poder, sino de haber aguantado, de haber resistido la selva, la guerra, el abandono, de seguir aquí. Aquí donde el Estado llega tarde o no llega, donde la selva da tanto como exige, donde la gente aprendió a vivir con la incertidumbre de cada amanecer. Aquí donde la palabra vale más que el papel y el saludo con la mano aún significa confianza. Escuchamos a los pioneros, a quienes llegaron cuando no había nada, ni luz, ni ley, ni camino. Hombres, mujeres y niños que construyeron futuro con machete, con hacha, con fe. Que talaron monte, no por codicia, sino por necesidad. Que se enfrentaron al barro, al miedo, al olvido. Escuchamos también a quienes vivieron la guerra en carne propia, no como actores armados, sino como víctimas, como testigos, como sobrevivientes de una violencia que no eligieron, pero que atravesó sus vidas como un río crecido. Escuchamos a las madres, a esas mujeres fuertes, serenas, a veces cansadas, pero nunca vencidas, las que sostienen la casa, la parcela, la esperanza, las que entierran sus muertos y aún tienen fuerza para amar. Guaviare no es solo conflicto, no es solo coca, ni guerrilla, ni minería ilegal. Es tierra fértil, es agua viva, es cultura en resistencia, es dignidad sembrada en cada surco, es humanidad latiendo en medio de la selva. Y por eso hicimos esto, porque nos cansamos de las versiones incompletas, porque quisimos dejar de lado los estigmas y mirar a los ojos a quienes han vivido lo que otros apenas narran. Esta primera temporada es una pequeña lámpara encendida en la oscuridad, una prueba de que el país profundo sí tiene voz, y esa voz merece ser escuchada.
nombre es Roberto Emilio Becerra Vargas. Estoy en este bello departamento desde 1964. No vine, me trajeron. Yo venía de la edad de 9 años y vine con mi mamá y 6 hermanos más. Nos trajo un tío Norberto Vargas. Nos convió un tropillero para acá después de la muerte de mi papá. Llegamos en un avión de Safena. Cuando la pista de aterrizaje era del aeropuerto. El aeropuerto prácticamente de para queda el avión, es donde está hoy en día el puesto de policía. Ahí esa es la carrera novena, entre novena y décima. Y ahí adelante más o menos donde está el Coliseo de la Esperanza, y ahí arrancaba la pista cruzando por el frente del aeropuerto. Esa era la pista. De ahí arrancaban los aviones, salían, estaban vuelo y para allá, llegaban, ahí salían. Los aviones paraban ahí donde es el puesto de policía ahora, o si no, se metían también al parque principal, aquí enfrente de la iglesia, cuando traían remesa para los curas, ahí en las misiones, ahí venían y parqueaban y dejaban los remesas ahí. Nosotros llegamos y el avión se parqueó aquí al frente, ahí en el parque también, nos bajamos y ahí era la casa de tío Alberto, ahí llegamos. Yo me llamo Héctor Solano Toro. Nací el 26 de febrero de 1943 en un sitio que se llama Cañojiriza, arriba de Miraflores. Mi padre era cauchero. Mi madre pertenecía a la etnia cubea. De esa unión nacimos los cabucos, los mestizos, que llamaban en mi todo, a todo el mundo, a todos los mestizos les decíamos cabucos, o les dicen cabucos. De ahí me bajaron a bautizar a la única parroquia que existía en esa época, porque estamos hablando del Gran Baupés, un territorio compuesto por el Guaviare, el Guainía y el Baupés. La única parroquia que existía en esa época era la de Mitú, de tal manera que mi padre, cuando terminaron lo que llamaban el fábrico, que era de 10 meses de trabajo en las caucherías, él me bajó para que me bautizaran. De tal manera que yo quedé en la cédula, nacido en Mitú, porque el sacerdote dijo que uno nace donde se bautiza. Cordial saludo, Roberto, y muy importante estos ejercicios de recordar o entrevistar o charlar con las personas que llegamos aquí. Para el caso mío, hace 42 años. Mi nombre es Ezequiel Tarazona Murillo, 63 años, oriundo del departamento de Santander. Una vez finalicé mis estudios, me dirigí a la ciudad de Bogotá. Y en Bogotá, estando buscando alternativas para continuar estudiando o empleo, tuve la oportunidad de conocer unos amigos que manifestaron interés de una corporación que se llamaba COINCO, y que es la Cooperativa de Intendencias y Comisarías, y y DAINCO, Departamento de Intendencias y Comisarías, quien manejaba todo el tema de los empleos y la administración de los territorios nacionales. Estando ahí, pues presenté mi hoja de vida para docente de una institución agropecuaria. Fue así como después de un mes de haberla presentado julio del año 1983, me llamaron al finalizar el mes de julio, que tenía una opción de nombramiento en San José del Guaviare. Mi nombre es Rosalvira Velázquez Lemus. Llegué a ese hermoso departamento en esa época del Guaviare. En esa época se llamaba Comisaría Especial del Guaviare, pero pertenecía administrativamente todo a la Comisaría Especial del Baupés. La parte administrativa y de salud de esta entonces comisaría todo dependía del Baupés. La teníamos comisario Baupés, todo pertenecía a Baupés. Entonces, yo llegué el 12 de febrero de 1978 en un vuelo de la entonces empresa Cagua, que era de un señor muy pujante que fue comisario acá, don Hernando González Villamizar, a las 3 de la tarde. Y me sorprendió desde el aire ver el pueblo, porque yo me lo imaginaba un pueblo muy más como de los que había visto en Cundinamarca, pequeñito, con calles pequeñas, pero cuando lo vi desde el aire dije, uy, eso tienes avenidas. Y eran todas pues solo en tierra, pero tierra roja. Entonces desde el aire pues unas avenidas que son como amarillas. Cuando me bajé ya era solo polvo. En todo un verano, 3 de la tarde, hacía demasiado calor, pero yo igual no lo sentía. Traía un poquito de nostalgia porque yo nunca me había salido de mi casa, estaba muy joven, entonces pues la primera vez que salía de mi casa fuera sola,
pero venía con ganas de quedarme por lo menos por un año, cosa que se convirtió en 40 años totalmente aquí en el Guaviare. Gracias, Andrés, por esta oportunidad que usted me ha podido dar para resaltar lo que ha sido mi vivencia. Soy Gonzalo Floriano Vargas. Hago parte de este territorio desde el año 1968, un 12 de diciembre, llegué acá. Tanto que no llegué, sino que me trajeron. Mis padrecitos, alguna vez en la vida de ellos, vivíamos en Acacias y optó por escuchar algunas programaciones que habían en la radio en ese entonces, que la tierra sin fronteras, era el Baupés. Entonces, mi papá alguna vez nos dijo en Acacias, siendo niños, casi para cumplir los 12 años, dijo, los voy a llevar casi como el estilo castigo, los voy a llevar al Baupés, donde no hay sino tierra, selva y animales. Los voy a llevar allá para que los coman los tigres porque ustedes son unos chinos que no hacen caso. Eso dijo mi papá y nosotros nos reíamos con mi hermano mío. Y eso fue tan eufórico pues que nosotros nos burlábamos del viejito a pesar de esa temperatura grande que él cargaba, el temperamento fuerte que él tuvo con nosotros. Y así nos doblegaba. Y nosotros llegó esa anhelada fecha que él siempre tuvo ese coraje y se convirtió. Recuerdo tanto a mi madrecita, las tenía, como ella adoraba su jardín, hijo, le tocó regalar matas y en las matas de traer sus frutos de los mejores jardín que él tenía, que ella tenía. Y mi papá comenzó a liquidar sus animalitos que tenía allá y con eso él comenzó a tener recursos para poderse trasladar. Y fue orgulloso el viejo, porque es que venía siendo uno de la casilla en ese entonces. Nosotros sin conocer, siendo unos niños muy inocentes, no conocíamos un avión. Me presento, mi nombre es Álvaro Portela. La historia mía comienza cuando mi padre, Álvaro Portela, me trajo a estas tierras del Guaviare, proveniente, en el caso mío, del departamento del Meta, de Puerto López, mi tierra natal. Mi padre, tolimense, pero básicamente pasó su juventud en los llanos orientales, especialmente en poblaciones como Puerto López, Puerto Carreño y demás poblaciones a las costas de los ríos del llano, especialmente de los ríos Meta, Orinoco, el río Pauto, el río Umea, en fin. En una expedición que hizo mi padre junto con mi tío José Gentil Guarnizo a explorar la riqueza pesquera del río Guaviare en la parte baja, pues inicialmente me trajeron a mí en el año 1962, siendo yo apenas un niño de 4 años y estuve yo con ellos en ese periodo de pesca de seca que se llamaba en ese tiempo y quería decir que el pescado pues no se podía comercializar fresco y no tenía que ser salado, deshidratado y secado para vender al final de la temporada de verano. Yo soy Simón Enrique Román González. Ah, nací en Palmira Valle en el año 1956. Llegué aquí al Guaviare en el año 68. A la edad de 12 años hicimos un viaje por el río Guaviare desde la ciudad de Puerto Lleras hasta aquí a San José. En esa época, pues el pueblo era bastante pequeño. Creo que no habían más de 1500 personas. Todos nos conocíamos. Y pues la parte urbana solo comprendía dos calles. Una calle que comenzaba en el semáforo del Pato y terminaba aquí en el parque principal, aquí en el Colombia. Y otra que nacía acá en la Plaza de los Pescadores y terminaba en la policía. La policía en esa época tenía sus instalaciones y alrededor había un parque muy bonito con árboles y zonas verdes. Era muy bonito, uno caminaba, era como el parque de la ciudad, porque en esa época el parque principal no existía. Mi nombre es Odilia Solano Benjumea, tengo en la actualidad 68 años, soy hija de Jerónimo Solano Rey y de Herminia Benjumea Álvarez. Mis abuelos paternos fueron don Antonio Solano y doña Odilia Rey, y mis abuelos maternos fueron don Homero Benjumea y doña María Álvarez. Bueno, ellos fueron como se dice, mi familia más cercana en la época, ¿no? Yo voy a partir porque yo tuve pues como 2 etapas de llegada aquí al Guaviare, ¿no?
De pronto me gustaría hacer como una breve reseña de mi papá. Mi papá, él era un hombre sanmartinero. Ellos eran de San Martín junto con mis abuelos. Llegó el momento en que mi abuelita falleció. Se repartieron la herencia. Mi papá se gastó la herencia. Quedó sin nada. Entonces ya habían los rumores de que aquí en el Baupés estaba la explotación del caucho. Entonces él dijo, yo me voy para el Guaviare, para el Baupés, perdón. Entonces fue cuando él, en compañía de otros 3 amigos, que era don Ambrosio González, que él era el dueño de las sabanas de Nare, donde aparecieron los primeros Nucat Macud, el señor Marcos Pulido, él era el padre del doctor Pulido, el dueño de el edificio donde quedaba la voz del Guaviare, y un señor Chey Enciso, que era un primo de mi papá. Quiero presentarme. Mi nombre es Brando Raúl Bernal Sousa. Soy oriundo de Mitú, Baupés. Allí nací. Mis padres, Josué Bernal Duarte, un boyacense de Guateque, Boyacá. Mi madre, María Elisa Sousa, del Brasil. Mi padre llegó en la época de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán a Mitú. Cuando se prendió esa guerra del Bogotazo, la policía, él llegó de policía allá. La policía que estaba en Mitú en esa época eran liberales, todos. Entonces, como tomó el poder el Partido Conservador de Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez, entonces hubo la guerra política y ya a ellos les tocó renunciar de la policía. En ese entonces mi padre pues se dedicó al comercio con mi tío Ezequiel y varios amigos que eran también policías en esa época. Ya comenzaron a explotar el caucho EVEA, que era en ese tiempo muy comercial con la Caja Agraria. Bueno, mi nombre es Juber Salamanca. Pues quiero contar algo de mi historia, algo relacionado también pues con la música, los momentos en la música del departamento del Guaviare. Y pues yo vengo de una familia boyacense. Mi papá llegó aquí al Guaviare hace alrededor de unos 51, 52 años. Y le cuento que le dio paludismo y volvió a Boyacá. Allá pues nací en el año 77 en Tunja, Boyacá. Y hice mi primero de primaria, de donde es Rafael Antonio Niño, un gran ciclista de Colombia que nos dio muchos títulos. En Cucaita, Boyacá, hice mi primero de primaria. Volvimos al Guaviare y por la década de los 85 hice mi segundo de primaria en la vereda Nuevo Tolima. Después ya llegamos aquí a San José del Guaviare y pues le cuento que yo entro a la CDR. El sueño mío fue terminar en la CDR, pero por cuestiones de la vida no pude. Pero ahí había algo muy bonito que pasaba con la banda marcial de la CDR. Mi tío Víctor Salamanca, el hombre era redoblante mayor de la CDR, y entró mi hermano y fue redoblante mayor de la banda marcial de la CDR, y yo dije, yo quiero también ser redoblante mayor. Me propuse y pasé como redoblante mayor de la banda. Mi nombre es Raúl Hurtado Forero, tengo 57 años. Hoy quiero venir a comentar mi historia en el departamento del Guaviare, decirle a toda la comunidad que llegué hace aproximadamente 50 años aquí al departamento del Guaviare, siendo muy joven, llegué de 7 años, buscando a mi padre, que vivía aquí en el Guaviare. Yo venía de Villavicencio, lugar donde nací, pero muy joven, llegué aquí a los 7, 8 años buscando a mi padre. Eso fue por los años de 1975, más o menos. Aquí cursé mi primero y segundo de primaria en el colegio de la CDR. Yo me acuerdo que lo llamábamos el ITFES, porque había un letrero muy grande ahí a la entrada de la CDR que resaltaba y decía ITFES. Me acuerdo que gastamos 8 días viajando por carretera desde Villavicencio en un camión con mi padre Darío Hurtado Riveros, persona que ya vivía mucho tiempo aquí en el departamento de Guaviare, y mi madre Ana Cecilia Forero. Nos trajeron con mis hermanos en un camión en pleno invierno, donde fueron noches, esta noche yo estaba muy chico, solamente veía pasar las noches y los días
durmiendo dentro de un camión para poder llegar aquí a San José del Guaviare. Fue un trayecto, se me hizo muy largo, muy largo. Mi nombre es Hernando de Jesús Restrepo Marín. Yo soy de origen campesino. Mis padres fueron campesinos del suroeste antioqueño, más exactamente mi madre del municipio del Jardín, Antioquia, y mi padre del municipio de Fredonia, Antioquia. Toda zona cafetera, panelera, bueno, y toda la diversificación de producción que ha habido en esta zona. Por cuestiones de dinámicas sociales, económicas, políticas, de orden público, fueron desplazados, tuvieron que desplazarse de esa región y migraron hacia Envigado, Antioquia, en la búsqueda pues, de alternativas de generación de ingresos para seguir viviendo. Mm, Mi padre y mi madre pues contrajeron su matrimonio y tuvieron 5 hijos, 4 mujeres, de quien les habla. ¿Sí? Nací en Envigado, Antioquia, me crié en Envigado, Antioquia. Con el tiempo logré vincularme a la Universidad Nacional, pasar los 2 exámenes que había que pasar y terminé mis estudios como ingeniero agrónomo en diciembre del año 1985, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, seccional Medellín. Estuve trabajando algunos meses en la zona cafetera. Posteriormente me vinculé a la zona de Urabá a trabajar con compañía exportadora de banano. ¿Sí? Allá también trabajé algunos meses. No, pues no me gustó mucho un poco la forma de trabajo que teníamos ahí, entonces renuncié y tuve la oportunidad de vincularme en La Guajira a una compañía productora de tabaco para exportación y para el mercado nacional. Ya teníamos alrededor de 400, un poco más de 400 hectáreas de tabaco. Ya estuve casi 6 meses y pues por cuestiones de las circunstancias del destino me despidieron. No, pues no, me prescindieron de mis servicios y como en los 2 meses, a raíz de una posibilidad de trabajo acá en la Amazonía, una compañera de la universidad me dijo que estaban presentando unos exámenes y unas entrevistas en Bogotá para seleccionar un profesional del área agronómica. Y entonces yo fui, presenté las entrevistas y los exámenes y me seleccioné. Mi nombre, Luis Artemio Grajales Vallejo. Nací en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, en el año de 1942. Hice mis primeros estudios, mis primeras letras en la Escuela Rural Alto de los Gómez. De ahí, terminaron los estudios ahí, pasé al seminario de misiones extranjeras de Yarumal en el año de 1957. En este mismo instituto hice todo mi bachillerato y de ahí pasé a los estudios de filosofía, luego pasé a un año de noviciado y luego hice los 4 años de teología. Después de la teología, tuve varios años como laico, porque fui expulsado del instituto. Trabajé como maestro, ahí fue cuando llegué a esta tierra, llegué al Baupés, a Mitú, en enero de 1967. En julio de 1968, estuve en una misión en el retorno Guaviare, todavía era Baupés. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez Borero, santandriano del Socorro, de una familia también de la misma región. Estudié mi bachillerato en Bucaramanga y Vélez y fui parte de Bogotá. Y estando con un compañero que ha sido compañero de estudio mío en Vélez, que estaba vinculado aquí en el Guaviare, en el viejo Baupés, porque esto no era Guaviare, era viejo Baupés. Me invitó a que me estuviera con él unos 3 días, compañero de estudio, y le dije, no, pues yo voy. Y le acepté la invitación. Y entonces en el diálogo de la estadía adquirí amistades con parte del magisterio. Esto lo manejaba la iglesia, Bolarmino Correa y la iglesia eran los que manejaban la educación aquí. Y esto era Baupés, no era Guaviare, en Miraflores. Entonces allá es donde el amigo mío, el compañero de estudio de Santander, que me había invitado, me estuve unos días y como no estaba haciendo absolutamente nada, y mi familia era completamente adicta al magisterio, muchos eran profesores, pues se me hizo fácil entrar por ese lado del magisterio y con la gobernación de Cundinamarca hice un curso y me dieron el escalafón
Y entonces fue fácil vincularme al Vapués. Son 14 colonos que han dejado su testimonio inmortalizado en la historia. 14 vidas que han impulsado el desarrollo de nuestro departamento. 14 bellos seres humanos invaluables que desde sus vidas simples han puesto unas bases sólidas para el eterno nombre de nuestro departamento. Ya estamos trabajando en la segunda temporada, que empezará antes de que termine el mes de julio, porque nuestra historia se construye a diario. Así comienza el cierre de la primera temporada, pero también así empieza el eco de las voces del Guaviare.